Nunca volveré a amar, nunca más. Con esa frase, seca y desgarradora, el duque Alejandro de Montclair se miraba cada noche en el espejo, ennegrecido por las sombras de los candelabros. Sus ojos hundidos, rojos de tanto llorar, parecían dos brasas apagadas en un rostro que alguna vez fue sinónimo de orgullo y poder. El eco de la risa de su difunta esposa aún rondaba los corredores del palacio. Cada habitación, cada tapiz, cada cuadro parecía susurrar su nombre a Isabela. Ella había sido la única capaz de suavizar su carácter, de arrancarle ternura al hombre que el mundo conocía como implacable. Pero la fiebre se la llevó una primavera, dejando al duque atrapado en una soledad que ni las riquezas ni los aplausos de la corte podían llenar en el palacio de Montclair. Majestuoso y resplandeciente a los ojos de cualquiera, era en realidad un sepulcro dorado. Cada noche, después de los banquetes y las reuniones diplomáticas, Alejandro se encerraba en sus aposentos y se desplomaba sobre la cama vacía. Ahí, sin testigos, el duque lloraba. Lloraba como un niño, como un hombre derrotado, como un viudo incapaz de aceptar que la vida seguían los sirvientes. Lo sabían, las paredes lo sabían, el pueblo lo intuía, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El duque viudo se estaba consumiendo en silencio a la soledad disfrazada de grandeza de día. Su figura imponía respeto, montaba su caballo negro en las cacerías, dictaba órdenes en la corte, firmaba decretos con mano firme. Nadie imaginaba que esas manos temblaban cada vez que tocaban la almohada donde antes reposaba Isabela. Los nobles lo admiraban, pero también lo temían. Algunos incluso celebraban en secreto su dolor, esperando que la fragilidad del viudo abriera oportunidades políticas. El duque no confiaba en nadie. Cada gesto amable lo consideraba sospechoso. Cada palabra de consuelo la interpretaba como perla disfrazada. Sus únicas compañías fieles eran el silencio y las lágrimas que nunca cesaban. El encuentro inesperado una mañana, mientras los criados preparaban la mesa en el gran comedor, ocurrió algo que nadie había previsto. Entre las filas de sirvientes que entraban y salían con platos y jarras de vino, apareció una joven humilde. Su vestido era sencillo, casi remendado. Sus manos ásperas revelaban el trabajo duro. Tenía los ojos grandes, llenos de una luz serena, y caminaba con respeto, casi con miedo, como quien pisa un suelo prohibido. Se llamaba Helena. No era parte de la servidumbre habitual del palacio. Había sido enviada por recomendación de un viejo administrador que se apiadó de su situación huérfana desde niña. Había trabajado en casas pequeñas, hasta que la miseria la llevó a mendigar ayuda. El duque apenas la notó al principio. Para él, era solo otra figura invisible en la interminable fila de criados. Pero el destino comenzaba a mover sus piezas. El desprecio inicial. Helena, nerviosa, dejó caer una jarra de agua mientras servía en la mesa. El líquido se esparció sobre el mantel bordado en seda. Hubo un silencio sepulcral. El duque levantó la vista con frialdad. ¿Quién es esta inútil?, tronó su voz, haciendo eco en el salón. En los nobles presentes rieron por lo bajo, disfrutando del espectáculo. Una criada nueva, torpe y mal vestida, era el blanco perfecto para humillar. Helena bajó la cabeza. Perdón, mi señor, fue un accidente. Alejandro la observó con dureza, como si sus ojos quisieran atravesarla. En este palacio no hay espacio para los errores. Si vuelves a manchar mi mesa, no solo perderás tu puesto, perderás la dignidad. Los carcalladas de los cortesanos llenaron la sala. Helena tragó saliva, contuvo las lágrimas y recogió los trozos de la jarra rota. Nadie la defendió, nadie se atrevió. Ese fue el primer cruce de miradas entre el duque viudo
y la mujer humilde que cambiaría su destino, una semilla de intriga. Aquella noche, cuando el palacio volvió a sumirse en el silencio, el duque repitió su ritual de siempre. Se encerró en su aposento, bebió una copa de vino y se dejó caer sobre la cama. Pero algo extraño ocurrió. En medio de sus lágrimas, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Los ojos de la joven criada, había en ellos algo distinto. No miedo, no servilismo, sino una especie de dignidad silenciosa, como si su alma se negara a ser doblegada ante el duque. Sacudió la cabeza, enfurecido consigo mismo. ¿Qué importa una criada torpe? Nada. No significa nada. Y sin embargo, esa noche, cuando el sueño por fin lo venció, soñó con Isabella, y detrás de ella, difusa, la silueta de Helena en rumores en la corte. Al día siguiente, los pasillos del palacio eran un hervidero. Los cortesanos no tardaron en convertir el tropiezo de Helena en un chisme jugoso. El duque casi la fulmina con la mirada. Decían unos, esa campesina no durará ni una semana. Aseguraban otros, Helena escuchaba sin responder. Su silencio solo alimentaba más burlas. Sin embargo, continuaba trabajando con la frente erguida. Nadie sabía de dónde sacaba esa fortaleza, pero estaba claro que no era como las demás criadas, acostumbradas a agachar la cabeza sin resistencia. El peso del recuerdo. Mientras tanto, Alejandro vivía atrapado en un vaivén de emociones. Por un lado, el recuerdo de Isabella lo mantenía encadenado al dolor. Por otro, aquella mirada de Helena lo había perturbado más de lo que quería admitir. En una ocasión, al pasar por el jardín, la vio recogiendo flores marchitas. La brisa movía sus cabellos oscuros, y por un instante, la imagen de Isabella se sobrepuso en su mente. El duque, irritado por la confusión de sus propios sentimientos, giró bruscamente y se marchó. Ridículo, se murmuró a sí mismo. Es solo una criada. Pero en lo más profundo de su corazón, algo estaba cambiando. El destino prepara su juego. Helena no buscaba destacar. Su meta era sobrevivir. Sin embargo, los días siguientes la colocaron varias veces en la órbita del duque. Un encargo en la biblioteca, un servicio en el salón principal, un accidente en la escalera donde casi se cruzaron frente a frente. Cada encuentro parecía un recordatorio de que el destino estaba trazando un camino imposible de evitar. Los nobles, por su parte, empezaban a murmurar con más veneno. ¿Has visto cómo la mira?, susurraban en los corredores. El duque nunca se fijaría en alguien así, y sí, dejaban en el aire la sospecha, alimentando intrigas en el palacio, que ya era un lugar lleno de tensiones. Comenzó a convertirse en un escenario donde las miradas y los silencios pesaban tanto como las palabras, y en medio de todo, el duque viudo continuaba llorando cada noche, sin imaginar que aquella joven humilde sería la chispa que encendería su destino. Nunca volveré a amar. Nunca. Con esa frase seca y desgarradora, el duque Alejandro de Montcler se miraba cada noche en el espejo, ennegrecido por las sombras de los candelabros. Sus ojos hundidos, rojos de tanto llorar, parecían dos brasas apagadas en un rostro que alguna vez fue sinónimo de orgullo y poder. El eco de la risa de su difunta esposa aún rondaba los corredores del palacio. Cada habitación, cada tapiz, cada cuadro parecía susurrar su nombre a Isabella. Ella había sido la única capaz de suavizar su carácter, de arrancarle ternura al hombre que el mundo conocía como implacable. Pero la fiebre se la llevó. Una primavera, dejando al duque atrapado en una soledad que ni las riquezas ni los aplausos de la corte podían llenar. En el palacio de Montcler, majestuoso y resplandeciente a los ojos de cualquiera, era en realidad un sepulcro dorado. Cada noche, después de los banquetes y las reuniones diplomáticas, Alejandro se encerraba en sus aposentos y se desplomaba sobre la cama vacía,
Ahí, sin testigos, el duque lloraba. Lloraba como un niño, como un hombre derrotado, como un viudo incapaz de aceptar que la vida seguía. Los sirvientes lo sabían, las paredes lo sabían, el pueblo lo intuía, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El duque viudo se estaba consumiendo en silencio a la soledad disfrazada de grandecida día. Su figura imponía respeto, montaba su caballo negro en las cacerías, dictaba órdenes en la corte, firmaba decretos con mano firme. Nadie imaginaba que esas manos temblaban cada vez que tocaban la almohada donde antes reposaba Isabella. Los nobles lo admiraban, pero también lo temían. Algunos incluso celebraban en secreto su dolor, esperando que la fragilidad del viudo abriera oportunidades políticas. El duque no confiaba en nadie. Cada gesto amable lo consideraba sospechoso. Cada palabra de consuelo la interpretaba como perla disfrazada. Sus únicas compañías fieles eran el silencio y las lágrimas que nunca cesaban. El encuentro inesperado una mañana, mientras los criados preparaban la mesa en el gran comedor, ocurrió algo que nadie había previsto. Entre las filas de sirvientes que entraban y salían con platos y jarras de vino, apareció una joven humilde. Su vestido era sencillo, casi remendado. Sus manos ásperas revelaban el trabajo duro. Tenía los ojos grandes, llenos de una luz serena, y caminaba con respeto, casi con miedo, como quien pisa un suelo prohibido. Se llamaba Helena. No era parte de la servidumbre habitual del palacio. Había sido enviada por recomendación de un viejo administrador que se apiadó de su situación huérfana desde niña. Había trabajado en casas pequeñas hasta que la miseria la llevó a mendigar ayuda. El duque apenas la notó al principio. Para él era solo otra figura invisible en la interminable fila de criados. Pero el destino comenzaba a mover sus piezas. El desprecio inicial. Helena, nerviosa, dejó caer una jarra de agua mientras servía en la mesa. El líquido se esparció sobre el mantel bordado en seda. Hubo un silencio sepulcral. El duque levantó la vista con frialdad. ¿Quién es esta inútil?, tronó su voz, haciendo eco en el salón. Los nobles presentes rieron por lo bajo, disfrutando del espectáculo. Una criada nueva, torpe y mal vestida, era el blanco perfecto para humillar. Helena bajó la cabeza. Perdón, mi señor. Fue un accidente. Alejandro la observó con dureza, como si sus ojos quisieran atravesarla. En este palacio no hay espacio para los errores. Si vuelves a manchar mi mesa, no solo perderás tu puesto, perderás la dignidad. Las carcajadas de los cortesanos llenaron la sala. Helena tragó saliva, contuvo las lágrimas y recogió los trozos de la jarra rota. Nadie la defendió. Nadie se atrevió. Ese fue el primer cruce de miradas entre el duque viudo y la mujer humilde que cambiaría su destino, una semilla de intriga aquella noche. Cuando el palacio volvió a sumirse en el silencio, el duque repitió su ritual. De siempre se encerró en su aposento, bebió una copa de vino y se dejó caer sobre la cama. Pero algo extraño ocurrió. En medio de sus lágrimas, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Los ojos de la joven criada, había en ellos algo distinto. No miedo, no servilismo, sino una especie de dignidad silenciosa, como si su alma se negara a ser doblegada ante el duque. Sacudió la cabeza, enfurecido consigo mismo. ¿Qué importa una criada torpe? Nada no significa nada. Y sin embargo, esa noche, cuando el sueño por fin lo venció, soñó con Isabella, y detrás de ella, difusa, la silueta de Helena. Rumores en la corte al día siguiente. Los pasillos del palacio eran un hervidero. Los cortesanos no tardaron en convertir el tropiezo de Helena en un chisme jugoso.
El duque casi la fulmina con la mirada. Decían unos, esa campesina no durará ni una semana. Aseguraban otros. Elena escuchaba sin responder. Su silencio solo alimentaba más burlas. Sin embargo, continuaba trabajando con la frente erguida. Nadie sabía de dónde sacaba esa fortaleza, pero estaba claro que no era como las demás criadas, acostumbradas a agachar la cabeza sin resistencia. El peso del recuerdo, mientras tanto, Alejandro vivía atrapado en un vaivén de emociones. Por un lado, el recuerdo de Isabella lo mantenía encadenado al dolor. Por otro, aquella mirada de Elena lo había perturbado más de lo que quería admitir. En una ocasión, al pasar por el jardín, la vio recogiendo flores marchitas. La brisa movía sus cabellos oscuros y por un instante la imagen de Isabella se sobrepuso en su mente. El duque, irritado por la confusión de sus propios sentimientos, giró bruscamente y se marchó. Ridículo, se murmuró a sí mismo. Es solo una criada, pero en lo más profundo de su corazón algo estaba cambiando. El destino prepara su juego. Elena no buscaba destacar. Su meta era sobrevivir. Sin embargo, los días siguientes la colocaron varias veces en la órbita. Del duque un encargo en la biblioteca, un servicio en el salón principal, un accidente en la escalera donde casi se cruzaron frente a frente. Cada encuentro parecía un recordatorio de que el destino estaba trazando un camino imposible de evitar. Los nobles, por su parte, empezaban a murmurar con más veneno. ¿Has visto cómo la mira?, susurraban en los corredores. El duque nunca se fijaría en alguien así. Y sí, dejaban en el aire la sospecha, alimentando intrigas en el palacio, que ya era un lugar lleno de tensiones. Comenzó a convertirse en un escenario donde las miradas y los silencios pesaban tanto como las palabras. Y en medio de todo, el duque viudo continuaba llorando cada noche, sin imaginar que aquella joven humilde sería la chispa que encendería su destino, la recuperación de la heredera. El palacio entero suspiró de alivio cuando la pequeña hija del duque abrió los ojos, débil, pero sonriente. Su recuperación fue celebrada como un milagro. Los médicos se atribuyeron el mérito, aunque en su interior sabían que sus remedios no habían logrado nada. Solo Alejandro guardaba el secreto de quién había sido realmente la salvadora. En Elena, discreta, regresó a sus tareas comunes, como si nada hubiera ocurrido. No buscó reconocimiento, no pidió gratitud. Su silencio contrastaba con el bullicio de la corte, donde cada gesto era una competencia de prestigio. Al Alejandro, en cambio, se encontraba dividido. El orgullo le impedía agradecer públicamente, pero cada vez que veía a Elena, una punzada de culpa lo atravesaba. En el odio de la nobleza, la recuperación de la niña, lejos de generar admiración, despertó más odio hacia la criada. Los rumores crecieron como un incendio. Seguro la campesina practica artes prohibidas, murmuraban las damas entre abanicos. El duque se está dejando engañar por una cualquiera, decían los caballeros con sorna. La marquesa de Veleras, en especial, tomó a Elena como blanco. Con sonrisa venenosa, la ridiculizaba cada vez que podía. Miren a la salvadora del ducado, decía en voz alta durante los banquetes. Quizá pronto quiera sentarse a la mesa con nosotros. Las risas llenaban el salón. Mientras Elena agachaba la cabeza en silencio, pero Alejandro, desde su trono, comenzaba a sentir una rabia inesperada. El desprecio hacia la joven, que antes él mismo había fomentado, ahora lo incomodaba. En un encuentro en la penumbra una noche, tras el banquete, Alejandro encontró a Elena en el pasillo que conducía a las cocinas. Ella cargaba una cesta. Conman. El duque se detuvo frente a ella. Detente. Elena obedeció, sin levantar la vista. Lo que hiciste por mi hija, dijo él con voz grave, no lo olvidaré. Elena lo miró entonces, sorprendida. En sus ojos brillaba una mezcla de humildad y fuerza.
No hice nada por usted, mi señor, respondió suavemente. Lo hice por una niña inocente que no merecía sufrir. Aquellas palabras golpearon el corazón del duque, acostumbrado a un mundo de intereses y apariencias. Escuchar tanta sinceridad lo desarmó. En la historia de Elena días después, Alejandro la mandó llamar en secreto. Quería comprender quién era aquella mujer que había irrumpido en su vida con tanta fuerza silenciosa. En la intimidad de su despacho, le preguntó: ¿Quién eres realmente? Elena titubeó, pero finalmente habló. Su voz era serena, aunque en cada palabra se percibía el peso del dolor. Fui hija de campesinos pobres. Mi padre murió en un accidente en los campos. Mi madre me crió sola, hasta que una peste la arrancó de mi lado. Desde entonces, he trabajado donde me han permitido. He servido mesas, he lavado ropas ajenas, he mendigado pan. Neidi mi hadedo. Nunca un lugar, excepto un viejo administrador que se apiadó y me trajo aquí. Alejandro la escuchaba en silencio. No busco compasión, mi señor, añadió ella. Sopuscu, sobreviví, aunque a veces me pregunto si acaso Dios todavía recuerda mi nombre. Sus palabras, cargadas de resignación y dignidad, tocaron fibras que Alejandro creía muerta. Por primera vez en años, sintió que alguien compartía con él el peso de la soledad. El despertar de una empatía desde aquel día. Algo cambió en la mirada del duque. Ya no veía a Elena como una sirvienta torpe, ni como una campesina insignificante, sino como un espejo de sus propias heridas. Ambos habían perdido. Ambos conocen la injusticia de la vida. Pese a ello, Alejandro intentaba mantener la distancia. Sabía que permitir que aquella mujer entrara en su mundo sería un escándalo que la nobleza no perdonaría. Sin embargo, en el silencio de las noches, cuando las lágrimas volvían a mojar su almohada, ya no soñaba solo con Isabella. En sus sueños aparecía también Elena, con sus ojos firmes y su voz serena. La tensión crece los nobles. No tardaron en notar el cambio. Aunque Alejandro no había mostrado ningún gesto público, la simple disminución de su desprecio hacia Elena encendió las sospechas. El duque está perdiendo la razón. Susurraban en los pasillos: sí, permite que una campesina gane influencia. Todo el ducado quedará en ridículo. Los enemigos políticos vieron una oportunidad. Comenzaron a tramar cómo usar la figura de Elena para debilitar al duque, y mientras tanto, ella continuaba soportando humillaciones, sin saber que pronto se convertiría en el centro de una tormenta mucho mayor. En el lazo, invisible una tarde, mientras paseaba por los jardines, Alejandro observó a Elena ayudando a la hija del duque a caminar. La niña reía, aferrada de su mano. La escena golpeó el corazón del viudo con fuerza. Por un instante sintió algo que creía muerto. Esperanza, pero con la esperanza también llegó el miedo, porque permitir que aquella mujer entrara en su vida significaba desafiar a toda la corte y quizá perder lo poco que le quedaba de poder. El duque viudo, que había jurado no volver a amar, empezaba a enfrentarse a su mayo ere batalla no contra ejércitos, sino contra su propio corazón. El murmullo convertido en amenaza. Los rumores ya no eran simples susurros en los pasillos. La nobleza de Montclair comenzaba a mostrar abiertamente su desprecio por la presencia de Elena en el palacio. Que la hija del duque la buscara con cariño y confianza solo encendía más la hoguera de la indignación. En un consejo convocado para tratar asuntos de Estado, la marquesa de Belleras se atrevió a alzar la voz en tono insolente: mi señor, con el debido respeto, el ducado se está convirtiendo en un chisme vulgar. La plebia que sirve en su mesa está manchando la honra de esta casa. El silencio fue inmediato. Nadie se atrevía a hablarle así al duque, pero todos estaban de acuerdo. Alejandro, con el ceño fruncido,
respondió con frialdad. Cuiden sus palabras, marquesa. Nadie mancha la honra de Montclair mientras yo lo gobierne. Pero en el fondo sabía que la presión apenas comenzaba. Helena bajo ataque los días siguientes fueron una pesadilla para Helena Lee. Escondían los utensilios, le tendían trampas, la acusaban de errores que no cometía. Cada humillación era un intento de obligarla a abandonar el palacio en una tarde. En el salón principal, la marquesa fingió tropezar y derramó vino sobre su propio vestido. De inmediato señaló a Helena. Fue ella. Esta inútil quiere arruinarme. Las risas y acusaciones se alzaron como cuchillos. Helena permaneció en silencio, soportando la injusticia con la cabeza erguida. Lo que nadie esperaba era que el duque, en un gesto inesperado, se levantara de su asiento y dijera con voz cortante: «Basta, nadie toca a esta mujer sin mi permiso». El salón quedó enmudecido. Fue la primera vez que Alejandro defendió públicamente a la criada, y con esa frase, sin saberlo, encendió la chispa de la rebelión en consejos. Envenenados esa misma noche, varios nobles se reunieron en secreto. El barón de la Flair, uno de los más ambiciosos, tomó la palabra. Si el duque ha perdido la razón por una campesina, debemos actuar. No podemos permitir que destruya lo que generaciones levantaron. Otros asintieron, llenos de rabia. La marquesa de Belleras añadió con veneno: hay que deshacernos de ella, con o sin el consentimiento del duque. Y así nació una conspiración que amenazaría no solo a Helena, sino también al propio Alejandro en el conflicto interior del duque. En sus aposentos, Alejandro libraba una batalla contra sí mismo. El recuerdo de Isabella lo mantenía atado a la promesa de no volver a amar. Pero Helena había demostrado una fuerza y una dignidad que lo conmovían profundamente. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntaba frente al espejo. Ella is solo. Una criada y yo sigo siendo un hombre roto. Sin embargo, cada vez que veía la sonrisa de su hija, gracias a Helena, comprendía que aquella mujer traía vida donde él solo veía muerte. El atentado, la conspiración, no tardó en materializarse. Una noche, mientras Helena regresaba a sus aposentos humildes dentro del palacio, dos sombras la interceptaron en un pasillo oscuro. Intentaron sofocarla, arrastrarla lejos de la vista, pero la suerte quiso que la hija del duque, al no encontrarla en la habitación, saliera a buscarla. Sus gritos alertaron a los guardias y el atentado fue descubierto. Los culpables escaparon, pero la evidencia de que había una conspiración contra la criada llegó hasta Alejandro. «¡Cobardes!», rugió, golpeando la mesa en la sala de Cuera. «Se atreven a tocar lo que está bajo mi protección». El orgullo del duque, que había permanecido dormido entre lágrimas durante años, despertaba de nuevo. Pero esta vez no era por honor político, sino por proteger a alguien que la corte despreciaba en la declaración inesperada al día siguiente. Frente a toda la nobleza reunida, Alejandro tomó una decisión que heló la sangre de los presentes. «Escuchen bien, desde hoy, esta mujer humilde no será tratada como sirvienta. Ella salvó la vida de mi hija, y mientras yo viva, estará bajo mi amparo. Quien se atreva a humillarla, me desafía a mí directamente». Un murmullo de horror recorrió el salón. Para muchos, aquello era un insulto imperdonable, pero para Helena fue la primera vez que alguien la defendía con firmeza. La joven lo miró con ojos brillantes, y por un instante Alejandro sintió que en esos ojos encontraba un refugio que ni la corte ni la riqueza habían podido darle jamás. El murmullo convertido en amenaza, los rumores ya no eran simples susurros en los pasillos. La nobleza de Montclair comenzaba a mostrar abiertamente su desprecio por la presencia de Helena en el palacio. Que la hija del duque la buscara con cariño y confianza solo encendía más la hoguera de la indignación.
En un consejo convocado para tratar asuntos de Estado, la marquesa de Bellera se atrevió a alzar la voz en tono insolente. Mi señor, con el debido respeto, el ducado se está convirtiendo en un chisme vulgar. La plebia que sirve en su mesa está manchando la honra de esta casa. El silencio fue inmediato. Nadie se atrevía a hablarle así al duque, pero todos estaban de acuerdo en Alejandro. Con el ceño fruncido, respondió con frialdad. Cuiden sus palabras, marquesa. Nadie mancha la honra de Montclair mientras yo lo gobierne. Pero en el fondo sabía que la presión apenas comenzaba. Helena bajo ataque los días siguientes fueron una pesadilla para Helena. Le escondían los utensilios, le tendían trampas, la acusaban de errores que no cometía. Cada humillación era un intento de obligarla a abandonar el palacio. Una tarde, en el salón principal, la marquesa fingió tropezar y derramó vino sobre su propio vestido. De inmediato señaló a Helena. Fue ella. Está inútil. Quiere arruinarme. Las risas y acusaciones se alzaron como cuchillos. Helena permaneció en silencio, soportando la injusticia con la cabeza erguida. Lo que nadie esperaba era que el duque, en un gesto inesperado, se levantara de su asiento y dijera con voz cortante: Basta, a nadie toca a esta mujer sin mi permiso. El salón quedó enmudecido. Fue la primera vez que Alejandro defendió públicamente a la criada, y con esa frase, sin saberlo, encendió la chispa de la rebelión en consejos. Envenenados esa misma noche, varios nobles se reunieron en secreto. El barón de la Flair, uno de los más ambiciosos, tomó la palabra. Si el duque ha perdido la razón por una campesina, debemos actuar. No podemos permitir que destruya lo que generaciones levantaron. Otros asintieron, llenos de rabia. La marquesa de Bellera añadió con veneno: hay que deshacernos de ella, con o sin el consentimiento del duque. Y así nació una conspiración que amenazaría no solo a Helena, sino también al propio Alejandro en el conflicto interior del duque. En sus aposentos, Alejandro libraba una batalla contra sí mismo. El recuerdo de Isabella lo mantenía atado a la promesa de no volver a amar. Pero Helena había demostrado una fuerza y una dignidad que lo conmovían profundamente. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntaba frente al espejo. Ella is solo. Una criada y yo sigo siendo un hombre roto. Sin embargo, cada vez que veía la sonrisa de su hija, gracias a Helena, comprendía que aquella mujer traía vida donde él solo veía muerte. El atentado, la conspiración, no tardó en materializarse. Una noche, mientras Helena regresaba a sus aposentos humildes dentro del palacio, dos sombras la interceptaron en un pasillo oscuro. Intentaron sofocarla, arrastrarla lejos de la vista, pero la suerte quiso que la hija del duque, al no encontrarla en la habitación, saliera a buscarla. Sus gritos alertaron a los guardias y el atentado fue descubierto. Los culpables escaparon, pero la evidencia de que había una conspiración contra la criada llegó hasta Alejandro. «¡Cobardes!», rugió, golpeando la mesa en la sala de Cuera. «Se atreven a tocar lo que está bajo mi protección». El orgullo del duque, que había permanecido dormido entre lágrimas durante años, despertaba de nuevo. Pero esta vez no era por honor político, sino por proteger a alguien que la corte despreciaba. En la declaración inesperada al día siguiente, frente a toda la nobleza reunida, Alejandro tomó una decisión que heló la sangre de los presentes. Escuchen bien, desde hoy, esta mujer humilde no será tratada como sirvienta. Ella salvó la vida de mi hija, y mientras yo viva, estará bajo mi amparo. Quien se atreva a humillarla, me desafía a mí directamente. Un murmullo de horror recorrió el salón. Para muchos, aquello era un insulto imperdonable, pero para Helena fue la primera vez que alguien la defendía con firmeza. La joven lo miró con ojos brillantes.
y por un instante Alejandro sintió que en esos ojos encontraba un refugio que ni la corte ni la riqueza habían podido darle jamás. La calma, antes de la tormenta, el palacio de Montclair parecía haber recuperado su ritmo cotidiano, pero bajo esa fachada se escondía la tensión de un volcán a punto de estallar. El duque Alejandro, fortalecido por la defensa de Helena, había recuperado parte de la firmeza que lo caracterizaba en el pasado. Sin embargo, la nobleza conspiraba en las sombras. Herida en su orgullo en Helena, continuaba cumpliendo sus deberes, aunque cada paso estaba acompañado de miradas de desprecio. La hija del duque, en cambio, la buscaba cada día con más afecto, convirtiéndose en su pequeño refugio de ternura dentro de un mundo hostil en la conspiración final una noche. Mientras el palacio dormía, los enemigos de Alejandro decidieron actuar. El barón de Lafleur y la marquesa de Bellerose habían contratado a un grupo de mercenarios para irrumpir en los aposentos de Helena y desaparecerla sin dejar rastro, pero el destino quiso que la niña del duque, inquieta por una pesadilla, corriera a buscar a Helena en ese preciso instante. Los mercenarios, sorprendidos por la presencia de la heredera, dudaron. Ese breve titubeo permitió que los gritos de la niña despertaran a medio palacio en el duque. Irrumpió en el corredor con espada en mano, los guardias detrás de él. Lo que siguió fue una confrontación brutal, acero contra acero, gritos, sangre en los pasillos. Alejandro, con furia de padre y de hombre herido, luchó como en sus mejores días. Finalmente, los mercenarios fueron vencidos, y su confesión reveló los nombres de quienes habían planeado la traición. El juicio público. Al amanecer, la nobleza fue convocada en el gran salón. Alejandro, aún con la espada manchada de batalla, hizo traer encadenados al barón y a la marquesa. He tolerado sus rumores, sus burlas y su veneno, tronó con voz implacable. Pero esta vez cruzaron la línea. Intentaron asesinar. Bayo Miteco, y peor aún, pusieron en peligro la vida de mi hija. El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a mirar directamente al duque. Desde hoy, sus títulos quedan despojados, serán desterrados y sus nombres borrados de la historia. De Montclair, el eco de la sentencia retumbó como un trueno. Algunos nobles intentaron protestar, pero la mirada ardiente del duque los redujo al silencio. El reconocimiento, cuando todo terminó. Alejandro mandó llamar a Helena frente a toda la corte. La hizo avanzar hasta quedar a su lado. Esta mujer, a quien ustedes despreciaron, salvó la vida de mi hija y devolvió la dignidad a esta casa. La humiliaron, la golpearon con palabras y acciones, y aún así permaneció firme. Si Montclair sigue en pie, es gracias a ella. Los murmullos recorrieron la sala, pero ninguno se atrevió a replicar. Alejandro tomó aire. Con voz solemne, pronunció lo que sería recordado como un acto de redención. Hoy, ante todos ustedes, declaro que Helena no es más una sirvienta, es parte de esta casa. Bajo mi protección eterna, la transformación del duque, el hombre que había llorado cada noche durante años, el viudo que había jurado no volver a amar, estaba cambiando frente a todos. Sus lágrimas ya no eran de derrota, sino de gratitud. Su dolor ya no era un muro, sino un puente hacia una nueva vida en Helena. Con humildad, inclinó la cabeza. No soy digna de tanto, mi señor. Alejandro respondió con firmeza. Eres más digna de lo que todos aquí jamás serán. Anel. Desenlacé. Los meses siguientes trajeron calma al palacio. La hija del duque recuperó la salud por completo y encontraba en Helena una segunda madre. La nobleza, aunque aún murmuraba en secreto, se rindió ante la voluntad inquebrantable de Alejandro. El duque, por su parte, ya no lloraba cada noche. El recuerdo de Isabella seguía vivo, pero ahora no como una herida abierta, sino como una llama serena
que lo acompañaba Anne, y junto a esa llama, una nueva luz había surgido, Anne, de una mujer humilde que, con dignidad y coraje, había transformado el corazón del hombre más poderoso de Montclair. Reflexión final. El narrador concluye: así fue como el duque viudo, que lloraba todas las noches, encontró redención en los ojos de una mujer despreciada. Que la nobleza no se mide en títulos ni en sangre, sino en la fuerza del alma para resistir la injusticia y ofrecer amor donde solo había dolor. Y con esa lección, la historia se convirtió en leyenda.